días a todos. Quiero saludarlos, especialmente en este día, a todos los que nos acompañan. Tenemos para hoy la predicación que lleva por título La fe en Dios no avergüenza ni decepciona. Quisiera antes de empezar tener un momento de oración con ustedes. Padre del cielo, Señor, imploramos, Señor, tu presencia esta mañana, Señor, en este espacio, Padre amado, donde nos reunimos a honrar tu nombre, Señor, y esperamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, tu aliento, tu consuelo. Estamos en la serie, Señor, de tener esperanza en tiempos de adversidad. Quisiera orar, Señor, por todos aquellos que estén teniendo estos duros tiempos de adversidad, Padre del cielo, por el desempleado, por el solo, por el triste, por el preocupado, Señor, por el angustiado, por el avergonzado, Padre del cielo. Queremos colocarnos delante de ti, Señor, para implorar, Señor, tu favor, tu palabra y tu espíritu en esta mañana, Señor, para que seas tú animándonos, Señor, en estos tiempos. En Cristo el Señor. Amén. Entonces, la fe en Dios no avergüenza ni decepciona. Vamos a leer el Salmo 25 de David. Le he pedido a mi esposa que nos ayude con la lectura del Salmo. Vamos a leer de la versión La Biblia de las Américas. Los dejo con ella. Salmo de David 25. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Muchas gracias. Bueno, la fe en Dios no avergüenza ni decepciona. Como hemos escuchado un salmo. Los salmos son la poesía de la Biblia. Los salmos revelan los sentimientos y las emociones. Espero que se vayan colocando en sintonía con este salmo. Algunos dicen que este salmo fue compuesto hacia el final del reinado de David, cuando su hijo, Absalón, se rebeló y dividió el pueblo de Israel en una confrontación muy peligrosa. Pero eso no es lo que nos dice el texto. Sin embargo, el texto nos muestra con claridad qué era lo que estaba sucediendo en el contexto de David. Podemos encontrar en los versículos del 16 al 19
las declaraciones de David acerca de su estado de ánimo. David dice estar solo, estar afligido, estar angustiado, estar lleno de congojas. A propósito, congojas, no sé si alguien sepa el significado de la palabra congoja, porque ya poco la escuchamos, pero las congojas son una mezcla de zozobra, de angustia y de tristeza. Entonces David declara: mira, Señor, mis trabajos, mi aflicción, mira mis enemigos que son muchos, y con odio violento me detestas. Este salmo está pues inmerso en la adversidad. Es un salmo difícil. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido un día así, o mejor, un tiempo así, porque sucede que los días difíciles se convierten en tiempos difíciles. ¿Qué se hace en un día de adversidad? ¿Qué se hace en un día donde nos vemos confrontados con todas estas emociones, con todos estos sentimientos? Quisiera, antes de continuar, decirle algo, o decirles algo. Este salmo contiene la fórmula de David para enfrentar los malos días, pero esta fórmula no funciona para todos. Esta fórmula realmente funciona para los creyentes verdaderos. ¿Y por qué? Porque este salmo no es tan solo para deleitarnos en el conocimiento, o para adquirir o para entretenernos un poco, sino es un salmo que va a demandar de nosotros conductas y decisiones. David inicia el salmo de la siguiente manera: a ti, Señor, elevo mi alma. Los sacerdotes elevaban sus manos con las ofrendas al Señor. David utiliza esta referencia para presentarse en humildad delante del Señor, como si Él fuera una ofrenda en sí mismo. Está a merced de lo que Dios quiera. Es un poco como la posición de Isaac en esa pila de madera, esperando lo que fuese de parte de Dios. David está en completa sumisión, que es como deberíamos presentarnos delante del Señor. No se está presentando con altivez ni con demanda, sino en completa sumisión, en una actitud de respeto y de expectativa por la persona con la que se va a encontrar a continuación, con el Dios mismo. Entonces David dice: Señor, a manera de presentación, a ti elevo mi alma. Y a continuación declara: Dios mío, en ti confío. Y aquí tenemos el primer elemento para enfrentar los tiempos difíciles, que es la confianza en Dios. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Saben? Confiar en Dios no es de ninguna manera fácil, a pesar de que puede ser el consejo más escuchado y más dado en nuestra vida, puesto que siempre estamos diciendo: confía en Dios, todo va a salir bien. No es tan sencillo confiar en Dios. Es más, si quiere que le diga la verdad, confiar en Dios es un verdadero desafío. Escuché esta frase que me pareció muy interesante: siempre hacemos todo lo posible para confiar en Dios lo menos posible, porque tratamos de controlarlo todo, tratamos de decidirlo todo, tratamos de calcular todo enfocados en nuestros propios intereses, y confiamos en Dios cuando ya no queda de otra, cuando las circunstancias, ya sea por nuestras decisiones o por las de los demás, se escapan de nuestro control.
se escapan de nuestras manos. Le dejamos a Dios, pues, aquello sobre lo cual no tenemos control. Y además lo hacemos casi que con una resignación obligada. A veces lo hacemos hasta con incredulidad porque en el fondo estamos desconfiando de la respuesta que nos pueda dar Dios. Muchas veces llegamos de esa manera al Señor, con absoluta incredulidad, y en otras he podido ver que las personas confunden la fe con imponerle a Dios a toda costa y con toda su fuerza el parecer personal. Entonces, confiar en Dios, que requiere confianza en Él, no en las circunstancias, y espera en Él, en sus decisiones, no es para nada fácil. A continuación, el salmista declara un temor, el temor de ser avergonzado, y eso parece a su vez paradójico, porque tú encuentras la declaración: Señor, en ti confío, pero que no sea yo avergonzado. Y menciona la palabra vergüenza 3 veces en 2 versículos, como para darle relevancia a esa emoción que tiene el salmista. No sé si la palabra vergüenza, este sentimiento, esta emoción sea muy frecuente en nuestros días. Las personas, cuando vemos los noticieros, parecen no tener hoy vergüenza, porque nuestra sociedad de alguna manera nos está inculcando el olvidarnos de conceptos como pecado o conceptos como culpa. Y ya la vergüenza pareciera no ser algo cotidiano. El temor a ser avergonzado es la emoción de este salmo y es una emoción muy importante. Entonces yo quisiera que pensaras por un momento, pensáramos esta mañana, ¿a ti de qué te daría vergüenza? ¿Qué te avergonzaría? ¿Qué tendría que pasar para que tú te sintieras avergonzado? ¿Existe algún hecho en tu mente que esté trayendo el Espíritu de Dios esta mañana que te avergüence? ¿Hay algún secreto que no quisieras que nadie conociera? Bueno, la definición de la palabra vergüenza que nos trae la Real Academia nos dice lo siguiente: la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Entonces, la vergüenza puede ser consecuencia de un acto mismo nuestro o una humillación recibida, pero también puede ser el sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo en frente de alguien. O sea, que a veces no hacemos las cosas por vergüenza. La palabra utilizada en la Biblia es la palabra hebrea bosh. Y para el hebreo o para el judío, la palabra vergüenza está más relacionada con la frustración, con la decepción, con la confusión. Para el hombre bíblico, el sufrimiento no era algo eminentemente individual. Se vive bajo la mirada ajena. Y esto acarrea juicio. Esta es otra palabra que tenemos que tener muy en cuenta esta mañana. La palabra vergüenza y la palabra juicio. La palabra juicio a su vez puede derivar en vergüenza. Entonces, nuestros antiguos, los antiguos del pueblo judío, sentían vergüenza por muchas razones que tenían que ver con el juicio de los demás hacia ellos. Por ejemplo, podrían sentir vergüenza por no tener hijos o podrían sentir vergüenza por estar padeciendo de alguna enfermedad, porque el sufrimiento era interpretado directamente como un castigo de parte de Dios. Luego, si las circunstancias eran difíciles, eran atribuidas a un castigo y esto acarreaba vergüenza.
A ninguno nos gusta sufrir, y menos ser juzgados por otros por tal causa, convertirnos en objeto de habladuría o de chisme o de risa o de satisfacción por el dolor que estamos sintiendo, pues es algo que realmente angustia y entristece. Y eso era lo que le pasaba a David. David básicamente le está diciendo al Señor lo siguiente: Señor, yo me apoyo en ti, confío en ti, Señor. Pero si esto no me sirviera de nada, quedaré expuesto, quedaré desilusionado, Señor, quedaré avergonzado, quedaré desnudo delante de los demás. Lo mismo o el mismo sentimiento o alguno parecido puede sucedernos a nosotros los que nos denominamos cristianos. Cuando estamos en boca de las personas que dicen, ¡ja! Y el cristiano, mira a ese cristiano, mira cómo quebró, cómo fracasó, mira su enfermedad, mira su separación, mira a sus hijos, mira esto o mira aquello. ¿De qué te sirve a ti ser cristiano? Y a veces la gente juzga con lupa nuestra vida. Los que están a nuestro alrededor están pendientes también, como en la época de David, de nuestras caídas. Entonces quisiera que no olvidáramos esa relación que existe entre la palabra juicio y la palabra vergüenza, porque generalmente van juntos. Continúa David diciendo, en cambio, Señor, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. David, a continuación, en el Salmo nos va a mostrar un segundo principio de los tiempos difíciles. Hemos visto el primero, tener confianza en Dios, y el segundo es orar. Y David ora en tres aspectos específicos. Nos enseña a orar en tiempos de dificultad para asegurarnos de no quedar avergonzados. El primer principio está dado en la enseñanza. David dice, Señor, enséñame y encamíname. Muéstrame, Señor. Cita en los versículos 4, 5, 8, 9, 10, 12 y 14 la necesidad de ser enseñado. La traducción al lenguaje actual del versículo 5 y 6 nos dice lo siguiente: enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y mi salvación, y en ti siempre confío. Enséñame a hacer lo bueno y lo justo. Enséñame a vivir como tú siempre has querido. ¿Estaremos viviendo como Dios quiere? Puede ser una pregunta para esta mañana. David está dispuesto a dejarse enseñar. Hay un reconocimiento de su incapacidad, de su limitación, pero también hay un reconocimiento de que hay alguien que sabe más, de que hay alguien que posee la verdad, de que hay alguien que lo sabe todo y lo entiende todo, y que además ese alguien es justo y bueno, ¿sí? Tiene el poder de discernir y de encaminar. Vivir, pues, bajo la enseñanza de Dios no avergüenza. David tiene convencimiento de la necesidad de ser guiado para no ser avergonzado. Sean mi protección la integridad y la rectitud, dice David. Pero no está hablando de vivir por obras, sino está hablando de la forma consecuente de ser de un cristiano. El que es consecuente con la palabra será protegido de la vergüenza. Parece elemental que todos quisiéramos ser enseñados y ser encaminados como David, pero no es así. Cuando ustedes miran el Evangelio, ven que a nuestro Señor Jesucristo le seguían multitudes, pero estas multitudes acudían con un interés particular, con la respuesta a una necesidad específica, pero no todos se quedaron, ni todos fueron discípulos.
Eso lo podemos ver hoy también. Las iglesias están abarrotadas de gente pidiendo o esperando la respuesta a su necesidad. Pero ¿cuántos realmente quieren ser discípulos? ¿Cuántos realmente quieren ser enseñados por Dios? ¿Cuántos quieren vivir como Dios quiere? David, entonces, no solamente quiere aprender, sino que además quiere caminar, porque encaminarse es más que saber y es más que conocer. La figura retórica del camino está inmersa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La iglesia cristiana en un principio se llamó la iglesia del camino. ¿A dónde va ese camino? ¿Cómo se camina en él? ¿Qué esperamos de este camino? Bueno, estas son las preguntas de fe que nos responde el Evangelio. Hay otra referencia hacia la enseñanza que la encontramos en el versículo 14. Dios cuenta, comunica sus secretos a los que le temen. Aquí hay un sentido de intimidad, de comunión con Dios, escudriñar, pasar tiempo, vivir de acuerdo a los preceptos de Dios nos permite acercarnos más íntimamente al Señor y conocerlo mejor y por lo tanto confiar más en Él. Los caminos del Señor son preciosos para el que cree, porque son, dice la palabra, verdad y amor. Verdad quiere decir que no son fantasiosos. Los caminos del Señor están enmarcados en lo que verdaderamente tiene valor y es real. El segundo aspecto por el cual pide David o nos enseña a pedir es por perdón y misericordia. Vemos la preocupación de David por su pecado en los versículos 3, 7, 8, 11 y 18. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Perdona, Señor, mi iniquidad, porque es grande. Perdona, Señor, todos mis pecados. David sabe que el pecado avergüenza. Aunque pensemos que nadie sabe, David nos deja claro que Dios lo sabe y lo está diciendo por experiencia. No sé si ustedes recuerdan el episodio donde David es confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado y le hace una comparación con un rey que se come la ovejita de un pobre campesino, ante lo cual David expresa rabia y Natán le declara, pero ¿sabes qué? Tú eres ese hombre que ha pecado. Entonces David lo sabe muy bien que el pecado nos separa de Dios, nos aparta de su gracia. Una característica del hombre que es llamado conforme al corazón de Dios es que sabe que Dios es amoroso, que es perdonador, pero que también es justo y que Dios no pasa por alto el pecado. Isaías 35:8 nos dice, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No se puede andar por los caminos del Señor persistiendo en el pecado. Por eso la preocupación de David por el suyo. Una y otra vez insiste, Señor, perdóname, por favor. La tercera cosa que pide David en este salmo es liberación y protección. Solo tú, Señor, puedes liberarme de la trampa en la que estoy. Señor, protege mi vida y rescátame. No permitas que sea avergonzado nuevamente, porque en ti busco refugio. Sácame, Señor, sácame de mis congojas. Guarda mi alma y líbrame, dice David.
del hebreo shamar. Protección viene del hebreo shamar y tiene varios significados. Proteger, guardar y uno muy especial, cercar alrededor. David sabe exactamente que Dios es un Dios que libera, es un Dios que rescata, es un Dios que saca. Él, aunque se siente atrapado, entiende que su salida está en el Señor. Sabe que Dios lo puede liberar. En la presencia de Dios encuentra esa seguridad de donde nadie puede arrancarlo. Por eso él está invocando la presencia de Dios como un cerco alrededor de su vida, donde nadie le puede hacer daño. Y recordemos que David, que es el compositor de este Salmo 25, decía en el Salmo 23, apenas 2 salmos atrás: aunque pase por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, dice. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Isaías lo decía de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces, David recurre a pedirle protección al Señor porque sabe que en las circunstancias más difíciles e intimidantes, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, no importa en qué circunstancia estés. Termina el Salmo de David con el versículo 22, que parece un versículo suelto, porque pasa de una concepción personal a una general. Miren lo que dice: oh Dios, redime a Israel, redímelo de todas sus angustias. David pareciera dejar un mensaje en una botella para ser recogido 1000 años después. Deja una oración por el pueblo de Dios, porque él sabe muy bien que en la vida de ese pueblo, del que tú y yo hacemos parte, habrá angustias y preocupaciones. Y deja ese clamor pidiéndole a Dios que nos redima, que nos rescate, y ese rescate tiene un precio. La respuesta de Dios a este salmo está expresada 1000 años después. Quisiera que por un momento fuéramos y recordáramos un día con unas circunstancias oprobiosas, vergonzosas, terribles, de un hombre que sin ninguna razón fue avergonzado. 3 salmos atrás, David declaraba en el Salmo 22, versículo 7, un salmo profético, lo siguiente: todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libere, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. El cumplimiento de este salmo lo encontramos en los 4 evangelios, pero hay una cita en Lucas 23, versículo 35, que dice: el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo. Que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Solo quisiera que esta mañana trataras de imaginar y de ver a Jesús expuesto en esa cruz, desnudo, lleno de angustia, golpeado, escupido, burlado, humillado, sin haber
cometido pecado alguno. El Hijo de Dios, humillado hasta lo sumo. ¿Cuál es la razón de que el Hijo de Dios Altísimo se encuentre en esta condición? Bueno, la razón es la respuesta a esa oración de David. Está redimiendo a los suyos de la vergüenza y del pecado. 1000 años después se consolida la respuesta de Dios para librar a su pueblo de la vergüenza que le correspondía. Por ningún motivo podríamos salvarnos a nosotros mismos. Y por ese motivo Jesús rechaza salvarse a sí mismo para salvarte a ti. La vergüenza de la salvación la lleva Jesús en sí mismo. Este salmo ha traído a mi memoria muchas vergüenzas, no sé a ti. Vergüenzas de mi juventud, vergüenzas que tienen que ver con mi pecado, vergüenzas que tienen que ver con malas decisiones, con decisiones donde no tuve en cuenta los principios de Dios ni su palabra. Ahora, no sé si la palabra vergüenza ha llegado a ti por una acción injusta de otra persona. O no sé si guardas un secreto que quisieras no revelar y que nunca se supiera. No sé si puede ser que estés atravesando por circunstancias difíciles y por el temor a ser avergonzado. Este salmo nos enseña a presentarnos delante de Dios de forma humilde, pidiendo guía, dirección, perdón, misericordia, protección. Nos enseña a depositar y a confiar en Dios. Nos enseña que todo esto lo hemos obtenido en Cristo el Señor. La palabra vergüenza y la palabra juicio, que hemos visto van de la mano, son una temática en la que debemos reflexionar, porque David deja dicho que los que se rebelan contra Dios, esos serán los avergonzados. Y un día existirá un juicio donde se revelará todo. En ese juicio debemos recordar los que somos de Jesús que Cristo pagó el precio para que nosotros no fuéramos avergonzados. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, sigue buscando discípulos que quieran aprender y que quieran caminar, porque Él es la verdad y el camino. Nuestro Señor sigue buscando pecadores arrepentidos para otorgarles perdón y misericordia. Nuestro Señor sigue respondiendo al que atraviesa por circunstancias atemorizantes, pues Él ha prometido nunca dejarnos. Nada nos puede separar, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Estamos cercados por su presencia, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Crees esto? De esto se trata la fe. De esto se trata la fe, de creer en esto. Y con la fe puedes salir adelante de cualquier circunstancia que estés viviendo. Hay una tarea para los que somos de Cristo. Está en Lucas 9:26. Lucas 9:26 dice lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay una tarea pendiente
para el que cree en Cristo, no avergonzarse de él. Mira como lo decía Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. De este evangelio he sido designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Por favor, no te avergüences si has creído en el Señor. Ánimo, porque la fe en Cristo no avergüenza ni decepciona. Quisiera cerrar con una oración al Señor. Bendito Padre, Señor, David repite una y otra vez, Señor, en este salmo, que en ti pone su esperanza. Todo el día, que sus ojos están puestos en el Dios Altísimo. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos, Señor, a contemplarte, Señor, a pasar por encima de las circunstancias, Señor, para ver más allá, Señor, para ver nuestro destino eterno, para ver, Señor, tu obra en esa cruz, para agradecer, Señor, el no ser avergonzados. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu palabra, por tu ayuda, por tu guía, por tu perdón y por tu protección. Gracias, Señor, porque nada nos puede separar de ti. En Cristo el Señor. Amén. Muy amables.